Hola a todos y bienvenidos a este capítulo número 16 de Historia de la Música con lenguaje musical paso a paso. En este episodio vamos a centrarnos en la música del periodo renacentista y en concreto en la música vocal. Antes de comenzar, vamos a realizar un breve contexto histórico. Antes del periodo renacentista, la música medieval había jugado un papel importante, ya que se convirtió en una parte también destacada de las vidas, celebraciones y eventos religiosos de la época. Durante los siglos XIV, XV y XVI, toda Europa sufrirá una reorganización debido a las constantes guerras y epidemias. Un ejemplo de ello fueron las últimas cruzadas que generaron modificaciones de estados y monarquías. Como no podía ser de otra manera, este tipo de situaciones generaba desplazamientos constantes de la población y de esta forma se desarrollaría un intercambio de conocimiento no solo de la música e instrumentos, sino de todo el arte. Las colonizaciones a nuevos territorios también supusieron un antes y un después en el intercambio cultural. Precisamos como punto de referencia para el inicio de este renacimiento dos fechas relevantes, como son la invención de la imprenta en 1450 y el descubrimiento de las Américas en 1492. Durante este siglo XV hasta el siglo XVI surgirán una serie de cambios en lo que a la música respecta. Durante el siglo XV surgirían nuevas ideas de pensamiento, recopilación de la estética grecolatina, la corriente humanista frente al teocentrismo, el concepto de simetría, elegancia, proporción, armonía en las artes, aunque sobre esto último a la música llegaría con cierto retraso el desarrollo debido a la falta de composiciones escritas anteriormente. A pesar de esta limitación y con la única referencia medieval en este caso, los teóricos y compositores del Renacimiento pudieron conocer cómo era la música de la antigüedad gracias al descubrimiento de los tratadistas grecolatinos. En el siglo XVI, el Renacimiento se difunde por el resto de Europa. El descontento con la Iglesia hasta entonces dará como resultado el movimiento de la Reforma Protestante, dando lugar así a la nueva corriente cristiana. Además, en este siglo, la música se expandirá a las capillas de príncipes, catedrales y colegiatas. Habiendo realizado este contexto, entramos de lleno en la música polifónica del Renacimiento y comenzamos con las características del ámbito religioso vocal. La música religiosa polifónica se desarrollará desde 4 hasta 8 voces. En los casos de 4, las voces se distribuirán en soprano, alto, tenor y bajo. En esta música las melodías son generalmente superpuestas, aunque con algunas similitudes en alturas o ritmos entre las voces, y además se fomentarán los estilos imitativos. Por ello se utilizarán texturas desde homorritmias hasta contrapuntos libres. La polifonía religiosa no era descriptiva, solía ser a capela, sin acompañamiento instrumental, y al igual que en la Edad Media, se van a desarrollar unas formas compositivas de este género. En concreto, desarrollaremos la misa y el motete, aunque ya nacieron en siglos atrás. Antes de entrar de lleno en cada una de las formas, conviene explicar qué es una forma musical, y no es otra cosa que una estructura usada por un compositor al momento de crear una pieza musical. Las formas en la música definen cómo organizamos, creamos y construimos cualquier cosa de esta pieza, desde una composición clásica hasta una pieza moderna, y nos ayudan a reconocer estructuras comunes en las composiciones desglosadas por melodía y patrón rítmico. Comenzando con una de las formas religiosas vocales de este renacimiento, encontramos el motete. El motete proviene de la palabra francesa motet y de este mot, que significa palabra. Es una composición polifónica nacida en el siglo XIII para ser cantada en la iglesia con temática bíblica. Este género compositivo fue el resultado de los primeros experimentos en materia de polifonía, es decir, superposición de líneas o melodías musicales. Este vocablo se utilizaba habitualmente para designar a la segunda voz que hacía de contracanto sobre una pieza gregoriana y recibía el nombre de motetus o duplum. Las voces adicionales recibían el nombre de triplum a la tercera voz y quadriplum en el caso de la cuarta voz. En su origen, el motete primitivo funcionaba más como una práctica compositiva que como una composición independiente. Ya desde el siglo XIII, el motete era una de las formas más utilizadas en la Edad Media.
En el siglo XV perdería la multiplicidad de textos. En el siglo XVI crecería con más musicalización polifónica de los textos en latín, y las voces solían comenzar de forma escalonada como en un canon. Su desarrollo alterna luego fragmentos de homofonía, donde las voces tienden a coincidir en sílabas y ritmos, y otros tendrán un estilo imitativo de contrapunto libre, hasta llegar a un final amplio y conclusivo, generalmente de tipo homofónico. En esta forma musical, el texto es lo que confiere a toda la pieza el equilibrio y la unión. Son muchos los compositores que escribirían en esta forma de motete. En pantalla te dejamos algunos de los más destacados de este periodo. Continuando con la siguiente forma, encontramos la misa, y es un género musical sacro, una composición coral que traslada la música a secciones fijas de la liturgia, es decir, los textos del ordinario, como son el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus o Agnus Dei. Muchas misas están constituidas sobre un tema del repertorio gregoriano o sobre una canción popular profana, llamada también como misa de tenor. En otras ocasiones, la misa era una composición totalmente genuina del compositor. Durante la Edad Media, la música fue puramente canto gregoriano, que ofrecía muchas opciones musicales a ser cantadas según el calendario litúrgico, pero ya hubo avances para esta futura forma de misa. Ejemplo de ello es la primera composición de la Misa para Nuestra Señora de Guillaume de Machaut. Las primeras misas renacentistas datan de hecho del siglo XIV. Los compositores de esa época escribían a menudo movimientos aislados o parejas de movimientos, como podrían ser el Gloria y el Credo o el Sanctus y Agnus Dei, pero desde la mitad del siglo XV llegó a ser corriente para un compositor el escribir la misa completa, y la misa por tanto se convertiría en la forma por excelencia de la música religiosa de este Renacimiento. Podemos destacar varios compositores de este género musical como fueron Dufay, Bert, Depré, de Victoria o Palestrina, conocido por su Misa del Papa Marcello, datada de 1562, entre otros. Otra de las formas vocales de este periodo es el coral. El término se utilizaba originalmente para designar los cantos que tenían lugar en la liturgia de la Iglesia occidental cristiana. En el siglo XIV se distinguía entre los cantos corales o eclesiásticos, como se denominaban cantus choralis sive ecclesiasticus, y los cantos figurales. Los primeros eran monódicos y eran interpretados por la escola, de ahí el término coral. Los segundos correspondían a la música polifónica interpretada en la Iglesia. A partir del siglo XV, con la Reforma protestante, nacerían nuevas formas para la música religiosa. En este caso hablaremos del coral luterano, un himno religioso de esta iglesia que pretende servir como medio de educación a los fieles, así como el uso de la lengua vernácula en lugar del latín y la recuperación de los cantos populares en lugar del canto gregoriano culto. Estos cantos en el siglo XVIII se establecerían como cantos definitivos para la Iglesia protestante en general. También reciben el nombre de coral las piezas de órgano que se utilizaban con características similares a esta forma religiosa del Renacimiento. Estas piezas tienen un carácter homofónico en sus melodías, suelen ser sencillas y de texto comprensible, hecho a tener en cuenta para facilitar su aprendizaje entre los feligreses. Destacamos varios compositores de esta forma coral renacentista, como los maestros franco-flamencos Guillaume Dufay, Antonio Brumel, Johannes Oeghem, Orlando de Lasso y principalmente Josquin des Prez, sin olvidar la escuela romana con la figura de Giovanni Pierluigi da Palestrina. También la Iglesia anglicana adaptará su música, surgiendo así el himno inglés, el anthem, antífona o himno, que supone una adaptación de los motetes católicos a la nueva liturgia. Por tanto, los textos serán en inglés y la armonización sencilla y métrica mucho más regular. En cuanto a la música vocal no religiosa, es decir, la música profana, esta será el fruto del gusto por la música de reyes y príncipes. La música jugará un papel fundamental en las cortes y no está destinada a un coro como la música religiosa, sino que se enfoca a intérpretes solistas acompañados con frecuencia por algún instrumento y o pequeñas agrupaciones instrumentales.
Esta música busca un nuevo estilo y con frecuencia se intentará responder con melodías al texto acompañante, creándose así expresiones musicales poético-literarias. Esto será el futuro de la música descriptiva. Al igual que en el ámbito religioso, en lo profano se desarrollarían multitud de nuevas formas compositivas, como son el madrigal, la chanson o el villancico, entre otros en España. En el caso de Italia surge el madrigal, una forma heredada de la anterior frotola. Es una forma poéticamente libre sobre textos de Petrarca y Boccaccio, sin estribillo y sin tema previo, y con una intención clara: expresar con la música la poesía. En su evolución polifónica se cantaba de 4 a 5 voces a capela. Este madrigal adquiriría un carácter mucho más virtuoso y dramático en este renacimiento. Generalmente consta de 5 frases que son intercaladas por un ritornello, que es un breve estribillo. Orlando di Lasso, Palestrina o Gabrieli o Cipriano de Rore serían algunos de los compositores más destacados de este género de madrigal. Con el paso de los siglos, muchas de las voces del madrigal se sustituirían por instrumentos acompañados a solista vocal. De este estilo de monodia acompañada surgiría más adelante la ópera barroca. Monteverdi sería una de las figuras más relevantes de esta forma primitiva. Cambiando de país, en Inglaterra, por influencia del madrigal italiano, surgiría el madrigal inglés. Bert, Gibbons, Morley o Dowland serían las personalidades que destacarían en esta nueva forma musical. Además de este madrigal, también se cultivaron otras formas de polifonía profana. Entre ellas destacamos los aires, o la traducción en inglés de air, que eran melodías sencillas, silábicas y estróficas, que generalmente se podían acompañar de algún instrumento como el laúd. Continuando con Francia, encontramos la canción o chanson francesa. Esta parte de la canción polifónica de trovadores que encontramos en la Baja Edad Media y se caracteriza por ser silábica y muy descriptiva, con temas sobre la naturaleza, el amor o el canto de los pájaros, entre otros. Esta chanson es una evolución de la balada, rondó o virelai medieval. Aunque en su origen la norma era para 3 voces, se extendería hasta 4 en el siglo XVI. A veces tenía acompañamiento musical y al intérprete de este tipo de piezas se le llamaba chansonnier. Podemos encontrar chansons borgoñonas, tradicionales de esta región, en el siglo XV, chansons parisinas en el siglo XVI, y estas evolucionarían posteriormente para la forma de canzona. En el siglo XVII serían un elemento esencial para la futura ópera cómica francesa del siglo XVIII. Destacamos compositores relevantes de este género de chanson francesa como Pierre Altaginant, Jacques Henin, Claude John y Clement Nanequin. En España no se desarrolla un tipo de madrigal italiano. De los cantares de gesta y romances medievales surgirían los villancicos, canciones romance y las ensaladas. Entendemos por villancico no la canción popular que se festeja en Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo, sino una pieza tonada cantada por los villanos, que eran los campesinos que vivían en las villas. Este villancico sería una canción a una voz con acompañamiento de vihuela o una canción a 3 o 4 voces con armonía sencilla y temas muy populares. Su textura generalmente era homofónica y su forma de copla-estribillo-copla. En cuanto a la ensalada, saber que es una forma en la que se mezclan en una misma composición varios estilos, idiomas y texturas. Podemos encontrar desde el castellano, valenciano, portugués o italiano, entre otros idiomas. Esta forma fue creada para diversión de los cortesanos y las fiestas palaciegas y fue muy popular entre el siglo XVI. Por último, hablemos del romance, y es que esta canción se basa en los romances poéticos de origen popular. Su textura es polifónica, son vocales aunque a veces tienen cierto acompañamiento instrumental, y su temática, como no podía ser de otra forma, era épica, aunque también tiraban hacia la sátira y el amor.
Uno de los compositores más destacados de este género será Juan de la Encina, pero destacamos también las figuras de Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Antonio Cabezón o Luis de Narváez, entre otros. La fuente más importante para la polifonía profana española de esta época reside en los cancioneros, que eran colecciones que recogen multitud de estas piezas musicales. Un ejemplo de ello es el Cancionero de Palacio, que recoge composiciones pertenecientes a la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI. La mayoría de sus autores son aún anónimos, aunque se supone que pertenecieron a la corte de los reyes católicos, entre ellos destacaría Juan de la Encina. También encontramos el Cancionero de Uppsala, de 1566. Este contiene villancicos y canciones españolas de la primera mitad del siglo XVI, el Cancionero de Medinaceli, de mediados del siglo XVI, y entre sus autores figura Francisco Guerrero, y por último el Cancionero de la Colombina, que recoge música cortesana española. Esto es todo lo que hemos aprendido en este capítulo de Historia de la Música con lenguaje musical paso a paso. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la música, no te pierdas el capítulo número 17 en el que profundizaremos en la música instrumental del Renacimiento. Si te ha gustado nuestro contenido, no dejes de visitar nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube Lenguaje Musical Paso a Paso.